Durante la semana pasada, la semana de cierre mensual, los índices accionarios a nivel internacional tuvieron un comportamiento positivo. Realmente marzo cierra como uno de los mejores meses desde casi los años 70, con valorizaciones mensuales bastante considerables en la mayoría de los índices, o al menos los más importantes a nivel internacional. En el caso de Estados Unidos se recibieron algunas cifras durante la semana pasada que generaron mayor calma en el mercado, como las cifras del sector vivienda, que recordemos que fue donde se originó, digamos, todo el problema de la crisis, y que ahorita por fin empieza a repuntar, al menos en términos de ventas de vivienda usada y de vivienda nueva, los cuales tuvieron un crecimiento considerable para el mes de febrero, luego de venir de meses en los que se tocaron fondo y en lo que los precios de las viviendas venían bajando con muchísima fuerza. Con esta recuperación en estos datos, también tuvimos una recuperación en los índices de confianza del consumidor y de confianza del inversionista, los cuales también resultaron mayor a lo esperado por el mercado. Otra noticia adicional que se recibió con bastante optimismo fue el mejor dato de crecimiento económico para el último trimestre del 2008 en Estados Unidos, el cual había resultado siendo preliminarmente con decrecimientos mayor al 6%, y que en el dato revisado resultó ser un poco menor este decrecimiento, con lo que también tuvimos mayor optimismo en el mercado accionario, sobre todo en las acciones del sector industrial y del sector financiero, las cuales se espera que ya para el primer trimestre de este año reporten muchas mejores utilidades ante un ambiente de mayor calma en el sector financiero y ante las mejoras sobre todo en el mercado de crédito y de vivienda, que deberían ya empezar a reactivar pues otros ámbitos de la economía y, por qué no, algunos referentes, digamos, al sector empleo. De todas maneras, esta semana pues ya empezamos con otro escenario, un poco más de turbulencia, pero para la semana pasada cerramos con valorizaciones en la renta variable, y en Europa también esto se vio transmitido, y en el caso de Asia también vimos valorizaciones considerables, algunas generadas por el repunte de los precios de las materias primas a principio de semana. Digamos, a lo último de la semana ya no vimos tanta fortaleza en el caso de las materias primas, pero continuamos viendo una fortaleza en el caso de las acciones. En el caso de Colombia, las valorizaciones también se dieron, pero fueron de forma mucho más moderada. Vimos un comportamiento lateral en el caso del IGBC y del Colcap, lo cual se explica pues porque todavía existe incertidumbre acerca de si el panorama de calma a nivel internacional podrá mantenerse a través de los primeros meses del año, o si por el contrario serán ciertos periodos de optimismo que se verán difuminados a través de los días. En el caso de Ecopetrol vimos algo de mayores niveles en precios, impulsados por el ruido de la asamblea de accionistas, en la cual se decretó un dividendo de 220 pesos por acción, que fue aprobado por los accionistas en esta reunión, y que además será pagadero en 3 cuotas para este año y no en 4 como se había previsto para el año pasado. En cuanto a la renta fija internacional, fue una semana bastante volátil. Recordemos que para la semana anterior este mercado había sido movido principalmente por el anuncio de las compras de tesoros de largo plazo que había hecho la FED. Sin embargo, para esta semana, dado que se daban tan buenas valorizaciones en el mercado accionario, los inversionistas migraron de activos refugio como los tesoros hacia activos de mayor riesgo como lo son las acciones u otros títulos de deuda corporativa. Con esto tuvimos algunas depreciaciones en los tesoros de Estados Unidos, principalmente aquellos de la parte media y parte corta de la curva, los cuales lograron mayores niveles de tasa, no solo por un proceso de toma de utilidad, sino por un mayor interés por otro tipo de activos un poco más riesgosos, a los cuales los inversionistas ya están dispuestos a invertir, dado el panorama de un poco mejor calma, principalmente pues en el sector financiero. En el caso de Colombia, pues tuvimos algunas valorizaciones en los TES, sobre todo en la parte corta de la curva, pero en la parte larga vimos algo de desvalorizaciones, las cuales están siendo explicadas por la incertidumbre todavía acerca de qué va a pasar, sobre todo con el dato de inflación, y un poco movidas también por el dato de PIB local, el cual se publicó a media semana y resultó estar muy por debajo de lo que esperaban los analistas. Si bien los analistas esperaban un proceso de desaceleración para la economía colombiana, no se esperaba que este fuera tan profundo, y mucho menos para el último trimestre del 2008, cuando el crecimiento se ubicó en terreno negativo, por lo cual si ya tuviéramos un segundo dato negativo para este primer trimestre, pues ya estaríamos en graves preocupaciones de posible recesión para Colombia. Con esto, pues el gobierno, después de este dato, anunció que posiblemente tendrá que ampliar su meta de déficit de este año por encima del 3%, y ahorita el interrogante es cómo va a ampliar esta meta, cómo va a ser financiada, va a financiarla por vía mercado TES, que lo vemos poco plausible, o la va a financiar por vía multilaterales o líneas de crédito externo que aún continúan abiertas. Entonces el mercado, con esta incertidumbre, logró algo de desvalorizaciones, como digo, en la parte larga de la curva, y estamos a la espera de mayores noticias para ver si estos niveles de
depreciaciones pues continuarán, o si se trata pues de una toma de utilidad momentánea que luego se corregirá cuando recibamos el dato de inflación que se avecina, digamos, durante esta semana y que probablemente guíe el mercado por los próximos días. En el caso pues de los bienes básicos, lo que vimos fue una tendencia positiva en la mitad de la semana, y al cierre semanal tuvimos amplias desvalorizaciones llevadas por tomas de utilidad y también por el fortalecimiento del dólar, que favorece que otras inversiones diferentes a los commodities se vean bastante atractivas, y por ende los commodities cerraron pues en un terreno negativo, viendo que los inversionistas estaban interesados más que todo en otro tipo de activos como lo son la renta variable. Para el caso de las monedas, finalmente tuvimos una semana también bastante volátil ante la recepción de distintas noticias, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero en general lo que vimos fue un fuerte fortalecimiento de la moneda americana, sobre todo con respecto al euro, donde se continúan pues recibiendo, digamos, para la eurozona datos bastante débiles. En particular también con respecto al Reino Unido se recibieron datos de crecimiento económico bastante pobres, que probablemente propaguen durante el tiempo esta tendencia negativa para estas monedas locales. Con respecto al yen, también vimos ganando terreno al dólar, dada pues este escenario de mayor calma en Estados Unidos. En cuanto al peso colombiano, pues lo vimos un poco también con la misma tendencia del euro, en semanas bastante volátiles y dándole la perspectiva de alcanzar de nuevo el 2.600 en sesiones recientes.